Listo, entonces vamos a pasar a la unidad 2. Vamos a revisar en la unidad 2 cuál es el taller. Eh, bueno, hablamos un poquito de las evidencias de la ficha, pero creo que donde se presenta más dificultad es en el taller, ¿cierto? Pero bueno, vamos a retomar desde las evidencias de la ficha. Aquí tenemos la unidad 2 y en la ficha que tenemos. Entonces, esta ficha Salvando las Tortugas se llama Salvando las Tortugas. En la parte inicial, la sección Lo que sabemos, lo que debemos saber es como la parte conceptual, esa parte introductoria, donde vamos a tener claros esos conceptos que vamos a trabajar en la ficha. Entonces, ustedes también pueden compartir a sus estudiantes esta sección, lo que sabemos, lo que debemos saber. Ahí va también a tener una parte conceptual muy interesante. Y recuerden que los aprendizajes están de la ficha, están aquí al inicio en la parte izquierda, en esta columna izquierda. Y esos son de aquí, esos son los aprendizajes que se trabajan en las diferentes secciones de la ficha. Entonces, cuando vayan a compartir en el foro las evidencias de transferencia, recuerden que les estamos diciendo, bueno, cuáles fueron esos aprendizajes que ustedes trabajaron en la transferencia con los estudiantes. Entonces, de aquí los pueden sacar, no se los tienen que inventar. Sáquenlos de acá de las fichas. Listo. O tengan ahí un referente. También pueden, pues, pueden que ustedes los quieran modificar y digan, no, yo aquí trabajé solamente esta partecita, o trabajé y esto y otra cosita. Entonces, o quiero que los estudiantes desarrollen este y este aprendizaje, este sí, este no. Bueno, aquí los pueden tener como punto de partida, así como insumo. Bueno, entonces la ficha en la parte inicial nos hablaba de esa actividad desconectada, de donde es un juego de cartas con unos diagramas de flujo. Eso también es interesante que la desarrollen con los chicos. También nos hacían una propuesta, nos daban una situación que es un café con leche, que no es un café con leche, y de esta información que nos brindan acá, elaborar el diagrama de flujo. Y recuerden que por subir evidencias de esta parte nos dan un puntico adicional. Y luego pasamos a la sección conectadas manos a la microbit. Y aquí ya entonces nos decían, este es el programa que se encuentra a la derecha, que crees que se hace. Entonces nos dicen, en la derecha es este de acá arriba, ¿cierto? Mientras esté el botón apresionado, voy a mostrar una flecha hacia el norte, ¿sí? Y cuando se tiene un bloque con una condición aparece una forma como esta, o sea, ese hexágono. En ese hexágono es donde yo siempre voy a colocar las condiciones, ¿cierto? Ahí es donde voy a colocar que si la temperatura es mayor, mayor igual, igual, menor, menor igual, diferente, todas las posibilidades que tengo ahí, ¿sí? Que si la temperatura y el sensor de humedad, o si el sensor de humedad solito, o si el nivel de la luz de la microbit, o si, ¿qué más? Una entrada de analógica, o si una entrada de un pincero, o si el valor al azar entre lo que teníamos en el dado en la unidad 3, si el valor al azar entre 1 y 6 es igual a tanto, entonces, ¿qué va a ser? ¿Cierto? O sea, ese hexágono, reconozcan esa figura como en la que voy a colocar el condicional, la característica del condicional, ¿cierto? O sea, ahí es donde voy a valorar esa condición. De ahí es donde me sale del diagrama de flujo a decirme si sí, o sea, si esa condición de ahí, si sí, entonces ¿qué voy a hacer? Si no, si esa condición no se cumple, entonces ¿a dónde pasaría? ¿Cierto? Entonces es muy importante reconocer esa parte dentro del simulador, dentro de MakeCode. Bueno, entonces ahora nos dicen que este programa que se encuentra, ya pasamos eso. Ahora lo programo en el editor, hizo lo que esperabas. Si no se oprime el botón funciona, pues ahí hasta que no oprimamos el botón, nos va a mostrar la flechita al norte, ¿cierto? Ahora programarlo para que cuando presiones el botón A haga lo que acaba de hacer y que cuando presiones el botón B la flecha gire en dirección contraria. Para que realizar este programa usa el mismo bloque para siempre, ¿cierto? Entonces, para que esas instrucciones o esa condición se esté evaluando permanentemente, lo tengo que colocar en un para siempre, ¿sí? Y después del para siempre, entonces coloco el bucle mientras
y en el bucle mientras está la condición. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Permanentemente está valorando esa condición. Mientras la condición se cumpla, que en este caso es mientras se presione el botón A, o sea, cuando presione el botón A es verdadera porque es una entrada booleana, ¿cierto? O está presionado o no está presionado, o está activo o está apagado, o está en 1 o está en 0. Solo tiene esas dos posibilidades. Entonces, mientras esté presionado, se ejecuta las instrucciones que tenemos ahí, en este caso, mostrar la flecha al norte. Y teníamos acá, bueno, el siguiente paso. También teníamos este otro programa que está aquí en la izquierda, que mientras presiona el botón A, entonces teníamos una flecha girando en el sentido de las manecillas del reloj, y cuando no sé, aquí más adelante nos indicaban que, ya pasamos a la temperatura, que cuando presionemos el botón B, las flechas giren en sentido contrario. ¿Sí? Listo. En ese ejercicio, ¿hubo alguna dificultad? ¿Tenemos alguna inquietud? Lo pasamos a la micro y pasémoslo rápidamente. Listo. Pongámoslo aquí como referencia. Y voy a ir a Micro. Listo. Entonces, borremos este. Tenemos un para siempre. Dentro de ese para siempre tenemos el bucle mientras. Llevamos en la unidad 2, ¿no? Pero fíjense que en la unidad 2 ya estamos utilizando bucles, que lo estamos viendo o los estamos conceptualizando en la unidad 3. ¿Sí? Entonces, en la unidad 3 también es un poco como de repaso, de refuerzo de la unidad 2, o sea, van ahí muy, muy de la mano. ¿Sí? O sea, tanto en las dos se utilizan condicionales, ya en la unidad 3 hablamos es de bucles, pero ya los bucles ya los hemos venido utilizando desde fichas anteriores. Bueno, estoy cargando nuevamente en Makeup. Será problemas de internet. ¿Ahí me están escuchando bien, profesor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, listo. Listo. Profe Magda, cuénteme, ¿alguna pregunta? No, profe, pues mira, lo que pasa es que yo hice con los niños y ellos precisamente me hicieron caer en cuenta. Cuando les mandé, o sea, precisamente ese ejercicio lo tomé para explicarles a ellos. Y mira que cuando le doy, pues en la A, llega un momento, o sea, la flecha no, según las instrucciones que me dan ahí, no gira hacia el mismo sentido de las manecillas, sino que llega más o menos a la tercera flecha, cambia el sentido. Entonces lo que hice fue cambiar digamos, las instrucciones de la dirección, pues para que sí se viera que estaba girando al mismo sentido de las manecillas, y que luego que cuando cuando hiciéramos lo de que la segunda parte, que es cuando se presiona el botón B, se viera el cambio de sentido. Y mire que yo estaba y corrigí, o sea, me puse y miré a ver si era que yo era la que estaba equivocada en ese momento, pero no sé, no, ahí está bien. No sé si es que hay algo que estoy haciendo mal o estoy ubicando no sé. Yo espero que el profe lo haga ver en qué parte me equivoqué yo, porque Listo, no. vamos a irlo haciendo acá. Listo, hágale. Pero entonces Máxima diciendo que vamos colocando. Tengo el bloque para siempre, ¿cierto? Luego el mientras. Y de entrada, entonces sacamos el botón A, che, en nuestro hexágono. O sea, lo que le entiendo, profe, es que como está ahí en la ficha, no hace el giro en el sentido de las manecillas del reloj. No, señor. O sea, según lo que yo veo ahí, lo he programado de esa manera y no, o según mi percepción o la percepción que me hicieron ver los niños, no, no se ve. No sé si es juego
de una percepción óptica, no sé. Bueno, listo, ya lo miramos. De pronto sí, pero pues por el sentido, o sea, por la flecha que se muestra, por el orden que tenemos las instrucciones, primero está el norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste, noroeste. Pues digamos que no tendría un problema, pero miremoslo, sin embargo, pues realicemos el ejercicio. Entonces, ahí vamos bien, ¿cierto? Eh, por aquí me dice que primero mostremos la flecha al norte. Luego al norte, entonces mostrémosla al noroeste. ¿Sí? Luego al este. O sea, en el mismo orden que está, que nos muestra el menú deslizante eh, que tiene aquí cada bloque. ¿Cierto? Suroeste, después del suroeste, entonces ya no es sino es al sur. Mostrémoslo por ahora ahí. Ah, bueno, pues hagamos una cosa para ver bien si este está haciendo está girando en el sentido de las manecillas de reloj. Entonces coloquémoslo para siempre por ahora y miremos qué está haciendo. Entonces, ahí va bien, hasta ahora va bien, ¿cierto? Entonces en el sur ya no estaría sur, sino después del sur, suroeste. Luego sería oeste y finalmente eh, noroeste. No, pues ahí estaría bien, ¿cierto, profe Magda? Sí, sí, y mira que en el suyo, profe, sí se da eso, pero en el mío cambia, en el tercero ya cambia el sentido, no sé por qué. Me va a tocar borrar el proyecto y volverlo a hacer a ver qué pasa, porque Sí, no sé, colóquelo, ya lo... guíese por el menú que tiene acá, profe. Entonces, en el menú deslizante que tiene los diferentes sentidos. Entonces, pues si yo comienzo en este mismo orden de arriba hacia abajo, pues voy colocando el siguiente, en el siguiente bloque. Y así voy a la fija. Y así está en la ficha. Sí, así está en la ficha, yo lo coloqué igual, mire la ficha, no se me va a tocar volver a repetirlo porque llega la tercera flecha y se devuelve. Entonces no sé qué Sí, pasará. verifíquelo acá, pero sin embargo también pueden utilizar esta, el modo de depuración, que es como este escarabajo que tenemos aquí al lado de simulación, y ahí él nos va mostrando en qué paso o qué es lo que está ejecutando, en este caso el programa, ¿sí? Entonces cuando presiono el botón A, él tendría que acá botón ha presionado, ¿sí? Entonces, él nos va diciendo aquí cuál sería el siguiente paso. Nos va haciendo paso a paso, el primero para siempre, este siguiente paso. Luego está ahí, aquí hasta que no presione el botón A, pues no puede pasar, ¿cierto? Cuando presionamos el botón A, pero acá, ujú, sí, pues ahí es como una forma de verificar, después se llama el depurador, de, de que esté haciendo, dónde se está ejecutando el programa, ¿sí? Entonces, está un poquito como lento. Listo, ahí está. Pero pues ahí seguimos las indicaciones que teníamos en la ficha. ¿Listo, profe? Sí, señor. Bueno, sin embargo, pasemos en lo que nos solicitaban acá. Entonces, era que cuando colocábamos el botón B, entonces girara en el sentido contrario, ¿sí?
y entonces ya era más fácil. Podíamos duplicar este bloque y cambiábamos aquí al presionar el botón B, quitábamos estas instrucciones y podríamos ir entonces colocando de abajo, la de abajo iba a ser la primera instrucción, el primer bloque. Y en ese caso entonces tendrían que girar en sentido contrario, ¿cierto? Bueno, puede ser una opción. Entonces presionemos el botón A. Bueno, entonces presionamos el botón A y gira en sentido de las manecillas del reloj. Y el botón B en el sentido contrario. Listo. Ahora, esa es la parte de conectadas manos a la Microbit. Luego nos hablaban de reconocer una parte física de la Microbit y trabajando con otras entradas. En trabajando con otras entradas, entonces tendríamos que mirar, mostrar la temperatura, si es mayor a 25 grados, o mientras esté mayor a 25 grados, nos mostraba una carita feliz. Y luego íbamos aplicando lo aprendido, que ese ya es el de las tortugas como tal. Bueno, de este, ¿hay alguna inquietud? Trabajando con otras entradas, entonces ya lo que hacíamos era trabajar con la temperatura. Bueno, vamos a ir guardando este coloquémosle evidencias de la ficha 2. Lo voy a colocar por acá en el chat. Para que también... Ahí lo coloco en el chat, profe Magda, para que lo revise nuevamente. No, lo cambié, volví, lo desemé, volví, lo pegué y ya. O sea, volví, sí. Algo estaba como mal, porque ya, sí. ahora sí se ve, sí, porque antes como que se devolvía, no sé, cambiaba de dirección en la tercera flecha y volvía. Pero ya, profe, gracias. Listo, profe. De pronto esa mostrar flecha no lo tenía en el orden que era. Entonces, no, pues él ejecuta las instrucciones que nosotros le coloquemos. Y si ahí no estaba la que visualizaba el siguiente paso de la flecha, pues él se iba a donde la tuviésemos, en ese caso, donde lo hubiésemos puesto. ¿Listo? Bueno, bien. Bueno, entonces, ahora miremos el siguiente, la siguiente partecita de conectar manos a la Microbit. Entonces, ahí nos dice que íbamos a trabajar con otras entradas. ¿Con qué entrada? Con la temperatura. Entonces, que en un bloque para siempre, y después íbamos a ver los condicionales. Primero vamos a mirar cómo funciona, cómo podemos representar la temperatura, cómo trabajamos con esa entrada de temperatura en la Microbit. ¿Sí? Entonces tenemos un bloque para siempre, nos decía que mostráramos un número, pero ese número que vamos a mostrar ahí es el número de la temperatura, que como es una entrada, entonces voy aquí a mi categoría de entradas y aquí encuentro las diferentes entradas, la aceleración, que también ya lo hemos trabajado, este es el de los pines, el nivel de luz, la dirección de la brújula, temperatura. Y este lo llevo a ese espacio. ¿Sí? A ese óvalo. Esto es un óvalo, ¿cierto? Más o menos. Sí, listo. Entonces, ahí nos va a mostrar la temperatura y además en la Microbit aparece el termómetro, la barra del termómetro con la cual yo simulo el valor de la temperatura. Es una entrada analógica, ¿no? La temperatura no es una entrada booleana, es una entrada analógica. ¿Por qué no es booleana? Porque pues no tiene la posibilidad de tener dos valores, encendido o apagado, o verdadero o falso, ¿cierto? Aquí yo tengo diferentes valores, tiene la temperatura en el tiempo. Entonces, por eso es una entrada analógica. Bueno, y ahora nos decían que mostrábamos el número y vamos a colocar un bucle que es mientras, y dentro de ese mientras vamos a colocar un condicional mientras
pasa con la temperatura, entonces qué instrucciones va a ejecutar. Entonces ahí nos decía que aquí en este hexágono que sacamos de lógica, para donde tenemos nuestra comparación, nuestro grupo de comparación, entonces los llevamos allá al hexágono, vamos a duplicar esta temperatura porque nos dice que mientras la temperatura sea mayor a 25 grados, mayor a 25, estos datos todos los defino yo, ¿no? El que estoy programando. El programador define todos estos datos teniendo en cuenta pues el problema, las condiciones que nos dan en el problema. Vamos a mostrar un número, entonces ahí nos decía, bueno, cuando la temperatura esté más de 25, muestra el valor de la temperatura, pero además muéstrenos un icono que es el de la carita feliz. Listo, entonces yo voy acá, ubico mi carita feliz. Listo, ¿qué es lo que hace entonces la microbit? Pues ahí el termómetro está en 21 grados, ¿cierto? La temperatura está en 21 grados centígrados. Entonces, por ahora, solamente está ejecutando esta instrucción, mostrar número. ¿Cuándo se van a ejecutar estas dos instrucciones? Cuando la temperatura sea mayor a 25 grados. Mientras esté mayor a 25 grados, muestra la temperatura y la carita feliz. Vamos a hacerlo. Vamos a ir hasta 25. En 25 ya mostraría la carita feliz. Profes. No, mayores a 25. Exacto, mayores a 25. Entonces de ahí, para que fuesen 25 tendríamos que ser mayores iguales, ¿cierto? Pero ya más de 25 muestra ahí la temperatura, el valor de la temperatura y la carita feliz. Profe Magda, ¿tiene alguna pregunta? Ay, no, qué pena, profe, se me quedó la mano levantada. No, tranquila, tranquila, profe. No hay problema. Listo. Entonces, ahí ya tenemos la temperatura, tenemos un condicional. Cuando es mayor de 25, no se ejecuta unas instrucciones. Bueno, y dice, entonces, ¿qué más nos dice la ficha? Bueno, dice ahora completa el programa haciendo que salga una carita triste a una temperatura menor a 23 grados. ¿Cierto? A menor de 23 grados deberás ver la cara triste, entre 23 y 25 solo la temperatura y más de 25 grados la carita feliz y la temperatura. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer para que a menos de 23 grados me muestre una carita triste? Recuerden que que estas actividades de la ficha responden al ciclo usa, modifica, crea. ¿Sí? Entonces usa porque nos dan primero una base y dice, bueno, utilice esto, vea, parta de aquí, ¿cierto? Ahora modifique esto, ahora haga esto, ¿qué tendría que hacer para que haga esto? Entonces modifique, ¿cierto? Pero también, pues, está la idea después de usar y modificar es crear. Bueno, entonces vamos en el modificar. Entonces, ¿qué debo hacer para que la temperatura sea menor a 23 grados? Para cuando la temperatura sea menor a 23 grados, muestre una carita triste. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le adiciono? Cuéntenme, cuéntenme. Profe Magda, cuéntenme, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Mientras, Profe Diana, listo, profe Diana. Otra, Bueno, profe Diana, que por otro, ahí la escuché, gracias. otro mientras. Bueno, entonces voy a bucles, saco otro mientras Ajá, y lo coloco. Recuerden ahí va. colocarlos sin decir, no va dentro del primero, ¿no? Tiene que ir aparte. Listo. Listo. Entonces ahí iría el de menor que. Ah, Es listo. uno de Entonces, lógica. de lógica, sí, saco el de comparación. Ajá. Listo. El de comparación, menor que. Y vamos a hacer como si, que si la temperatura, mientras la temperatura sea menor a 23. Listo, ¿qué más coloco? eh, la variable temperatura y el 23 de la Listo, variable. pues puedo sacarla de acá, ¿cierto? La duplico por aquí uno de estos que tenga y le pongo el dato, menor que 23. Listo. Ajá.
y me debe mostrar una carita triste. Entonces me puedo copiar de ese icono de cara feliz y simplemente escojo el de cara triste, si lo hay. Y si no, pues toca diseñarlo con el otro. Sí, no, aquí está. Triste, listo. Listo, ¿qué más hago? Bueno, No, pues ahí ya está, hasta ahí va. hasta ahí ya está, ¿cierto? Listo, entonces, menores Copiar otro que... bloque, bloque para, bloque para qué, para, bloque para qué, para ya Para, mayor. pues ese ya lo tenemos aquí en el primero, ¿no? Más de 25 grados ya está acá. Y menores que 23 está acá. Ahora, pues el problema me dice entre 23 y 25 solo mostraría la temperatura. ¿Tendría que colocar otro condicional o ya me estaría realizando eso? Entre 23 y 25. ¿Ustedes qué dicen? Ahí tocaría volver a hacer otro mientras ejecutar y colocar entonces en la parte lógica el, ¿La digamos, el condición? otro bloque. Sí, señor. Pues primero, sí, podría ser una salida también, pero ¿por qué no lo probamos primero a ver sin necesidad de colocar otro condicional? Ya está realizando ya está cumpliendo con esa indicación. ¿Por qué? Observemos eso, a ver qué Eh, nos arroja eso, lo que está ahí. exacto. Aunque la profe Marta tiene razón. Sí, pues hay otra condición que entre 23 y 25, pues coloquémosla. Pero fíjense que colocando estas dos condiciones, puede ser que ya estemos cumpliendo con esa otra indicación sin necesidad de colocar más instrucciones. Entonces, la temperatura en este momento está menor que 23, me está colocando una carita triste. Sí, eso está bien. Si llego a 23, entonces me va a mostrar el valor de la temperatura, no más, ¿cierto? Si llego a 24, perdón, a 25, listo. En 25 me va a seguir mostrando el valor de la temperatura y cuando paso de 25, entonces me va a mostrar la temperatura y la carita feliz. Entonces fíjense que sin necesidad de colocar la otra condición, ya está cumpliendo con esa indicación, ¿cierto? Entonces a menos de 23 grados estoy viendo la cara triste. Entre 23 y 25 solo la temperatura. Y más de 25 la cara feliz y la temperatura. ¿Sí? ¿Y por qué en ese momento entre 23 y 25 me está mostrando solo la temperatura? Porque si yo tengo valores de 23, 24 y 25, no entra en ninguna de estas condiciones. Y si no entra en ninguna de estas condiciones, estos ejecutar, este de acá y este de acá, no se van a ejecutar. Entonces, como no está ejecutando lo de los bloques verdes porque la condición no se está cumpliendo, entonces él está ejecutando lo que está por fuera. Él está ejecutando, el procesador está ejecutando las instrucciones que están por fuera de estos bloques verdes. ¿Y cuál está? Pues mostrar el número. Entonces ya, así como está, cumple con las indicaciones que nos están solicitando. En menos de 23, la cara triste. Entre 23 y 25, solo la temperatura, porque si está menor que 23, o sea, está en 23, o está en 24, o está en 25, no está en estos bloques mientras está mostrando la temperatura. Y cuando ya sube 25, entonces nos pasa a ejecutar estas instrucciones que están dentro del ejecutar donde está esa condición. ¿Sí? Sí quedó claro porque no es necesario y eso incluso pues también es lo que buscamos en programación, ser efectivos, ¿sí? Ser eficientes. ¿Y cómo logro la eficiencia? Pues tener una menor cantidad de instrucciones o de bloques a ejecutar y sin embargo pues cumplir con la tarea, cumplir con el objetivo, realizar la función que me están solicitando. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta, profes, que nos quedó clarito ahí, nos queda claro ahí cómo poder solucionar o por qué no es necesario colocar otro condicional?
Sí, señor. Pero ya para realizarlo, la actividad que nos propone la ficha, sí ya habría que colocarlo, ¿cierto? ¿O no? Ah, en la siguiente parte, la de salvando a las tortugas. Sí. Listo, ya vamos a mirarlo. Ya vamos a mirarlo, porque ahí nos da un rango. Bueno, aunque podemos tomar también el límite superior, el límite inferior, y para condicionarlo, ¿no? Cuando esté más, cuando esté menos, y cuando no estén esos, no sobrepase esos límites, pues es porque están en el rango, digamos, entre el rango, en ese rango, entre el límite superior y el inferior. Ya, y ahí podemos como utilizar esta misma lógica que estamos en este mismo programa, pero ya lo revisamos bien. Para, pues para ir a la fija revisamos las condiciones que nos están solicitando en esa parte. Ya les comparto aquí por el chat, que no se me quiera habilitar el chat. Entonces vamos a ir abriendo. Listo. Ya. Por ahora les comparto lo que llevamos hasta el momento por el chat. Listo. Entonces, revisemos nuestra ficha. Yo la estoy revisando aquí paralelamente. ¿Qué nos dice? Bueno, la misión será programar la microbit. Esto ya es aplicando lo aprendido. Será programar la microbit para que detecte la temperatura e informe el valor en el tablero de LED. Además, deberá avisar a los biólogos cuando la temperatura sea muy baja con un mensaje que diga temperatura baja, cuando la temperatura sea normal, temperatura normal, y cuando la temperatura sea muy alta, con temperatura alta. ¿Y cuáles son esos valores? Entonces, bueno, dice, los huevos de tortuga, como los de todos los reptiles, son muy sensibles a la temperatura y si se exponen a más de 34 grados, entonces más de 34 grados sería temperatura alta, no se desarrollan, y inferiores a 26 grados no permiten que se desarrollen los embriones, esa sería la temperatura baja. Y si está entre 26 y 34, entonces debemos colocar temperatura normal. Bueno, yo creo que en teoría tiene las mismas implicaciones del ejercicio anterior, de lo que estamos realizando acá. Entonces, cuando la temperatura está más de 34 grados, entonces dejemos esta la condicional, más de 34 grados, pues no quiero que me muestre la temperatura, ni tampoco una carita triste, sino que me muestre unos caracteres, un mensaje que diga temperatura alta. Entonces voy a básico y saco mostrar cadena y le coloco, vamos a darle temperatura alta. Listo. Cuando está menos de 26, entonces es temperatura baja. Menos de 26. Puedo utilizar este otro condicional, mientras la temperatura sea menor a 26, no me muestre el icono, sino que la temperatura muestre unos caracteres que es temperatura baja. Bueno, y si no está menor que 26 y tampoco está mayor que 24, entonces no va a estar en estos condicionales, en estos mientras. Pero quiere decir que la temperatura cuando está entre 26 y 34 es porque está normal. Entonces yo en vez de mostrar este número, entonces voy a mostrar una cadena que cuando no esté ni más ni menos es porque la temperatura está normal, ¿cierto? Y vamos a probarlo. Entonces en este caso están 21 grados. Está menor que 26, entonces la temperatura estaría baja. Y ahí nos muestra temperatura baja. Si pasa a 26, entonces la temperatura estaría normal. Entre 26 y 34, la temperatura sigue siendo normal. Y cuando ya sube de 34, entonces la temperatura estaría alta.
¿sí? También puedo utilizar condicionales, ¿sí? Como los que vimos ahí en la clase, o como lo está pensando la profe Magda, también se pueden utilizar, ¿sí? Eh, si está entre 26 y 34, entonces eh, hagámoslo por aquí paralelo a este, ¿sí? ¿Cómo sería? Entonces voy a mi categoría lógica y en condicionales, entonces encuentro el sí. Dentro del sí voy a repetir este que tengo aquí para no, para agotarme ahí unos pasitos, ahorrarme unos pasos. Entonces, si la temperatura está mayor a 34 grados, entonces la temperatura está alta, entonces vamos a mostrar la cadena de caracteres que la temperatura está alta. ¿Sí? Eh, necesitaríamos otro condicional, ¿cierto? Sí, pero este por fuera, no debe estar dentro del anterior, ¿no? Que esto también ha pasado mucho, que lo colocan aquí adentro y pues ahí ya no cumpliría, porque lo que se ejecuta dentro de este condicional solamente se ejecuta cuando la condición es verdadera. Yo no quiero que pase eso, ¿no? Yo quiero que me evalúen, ¿no?, otra condición, que en este caso es que si la temperatura está eh, menor que 26, entonces me va a mostrar que la temperatura está baja. Listo. Pero también puedo colocar lo que nos decía la profe Magda. No, bueno, si no están estas dos condiciones, puedo mostrar la cadena de caracteres que la temperatura es normal. Pero eh, hagámoslo mm, con este bloque de comparación para otro condicional. Entonces saco otro condicional, ¿cierto? Lo coloco a continuación del anterior, y aquí es donde yo voy a decir si la temperatura, bueno, pero tendría que no me serviría este, porque ya en este solo condicional voy a colocar eh, dos variables, ¿cierto? Dos cantidades, entonces tendría que colocar este. Si está, entonces por un lado, en- en- así, o sea, aquí colocaría el límite inferior y el superior. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a colocar ahí? Los de la temperatura, por acá. Entonces, si la temperatura eh, es mayor a 26, ¿cierto? Pero además, o sea, y es menor a 34, si está en ese rango es porque la temperatura está normal. Y ahí que me muestre una cadena de caracteres que me diga que la temperatura está normal. ¿Sí? Ahí tendría las tres condiciones: cuando es mayor que 34, cuando es menor que 26 o cuando está entre 26 y 34. ¿Sí? Y pues comprobémoslo. Entonces, menor que 26, en ese caso está en 21, entonces me muestra temperatura baja. Si ya me ubico entre 26, mayor que 26, mayores iguales, entonces para que me tome el 26. Y lo mismo en el 34, que ya sean menores iguales. Entonces está en 21, pasémoslo a 26. Entonces en 26 ya la temperatura está normal. Si subo hasta 34, ahí todavía estaría normal. Temperatura normal. Pero si ya paso de 34, debe ser temperatura alta. Temperatura alta. ¿Sí? Pero fíjense que si yo no utilizo este último condicional que colocamos,
Y con este bloque, temperatura normal por fuera de los dos condicionales, también debería funcionar para la temperatura normal. Entonces en 21 grados está la temperatura baja. Y si está más entre 26 y 34, nos dice temperatura normal. Y si está más de 34, entonces temperatura alta. También nos sirve. Y todos nos estamos ahorrando todo este condicional y con todas esas instrucciones con un solo bloque. Nos estamos reduciendo a un solo bloque. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, profe? Si se logró comprender esa partecita. Profe Magda, ¿nos quedó más claro? No. Sí, señor. Listo. Profe Diana, ¿también tenía alguna pregunta en esta parte? No, profesor, ya esa actividad ya la envié. Ah, listo. Bueno, entonces era la profe Magda, la profe Esperanza, creo que tenía alguna pregunta en esta partecita. No, es en el siguiente taller. Ah, ya. Bueno, listo. Entonces podemos continuar, ¿cierto? Les voy a compartir este por el chat de todas maneras. Ah, y faltaba adicionar otra cosita ahí que era que El de sonido. el sonido. Exacto. O sea, no es nada más sino colocar dos bloques de sonido para cuando sube o cuando baja. Entonces íbamos a música y reproducíamos el tono. Entonces, además de la cadena de caracteres, colocábamos, reproducíamos el sonido por acá. Listo. Algunos profes me colocan los condicionales anidados y también funcionan. ¿Cómo es un condicional anidado? ¿Sí? Entonces, si no, en este caso, ¿cierto? Si no, en este si no, pero sí está pasando esto, si no, pero está pasando esto otro. Sí, es un poquito, bueno, entenderlo es un poco más de trabajo, pero es como si tuviese los condicionales independientes. Entonces, si los tengo independientes, los puedo colocar los independientes, pues me parece que para iniciar, pues no genera tanta confusión. Pero hay algunos profes que ya pues han trabajado en esta parte y pues colocar los condicionales anidados, les es fácil o lo entienden de una manera, o así lo entienden, pues no hay problema. Pero también colocar los independientes para iniciar, para reconocer cómo colocó el condicional, cómo colocó ese valor del condicional, pues antes de pasar a los anidados, pues tener claro esta parte es indispensable, si no ya en los anidados nos vamos a confundir. Listo. Voy a compartirles esto, entonces evidencia conectadas, y esto es Yo tengo para... una pregunta, profe. Sí, señora. En ese ejercicio, cuando yo pongo los condicionales, ¿sí? Pongo pues Sí. lo que va a mostrar cuando la temperatura está muy baja o muy alta y la melodía en uno y en otro no, ¿sí? Pero no se borra la pantalla. Es porque está en el bloque para siempre. Mm, No debería ya. borrarse la pantalla. O ahí en ese No, caso. pues no es indispensable, profe, porque pues como la temperatura es la que nos está indicando qué instrucción, dependiendo de ese valor de la temperatura, es lo que qué instrucciones se van a ejecutar. Entonces, y necesitamos, imaginemos esto que queremos que permanentemente estar en una sala como de monitoreo de la temperatura para un sistema de refrigerado, un cultivo, bueno, en este caso el de las tortugas, los huevitos de las tortugas. Yo lo que necesito en esta situación es que sí me esté mostrando permanentemente qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque puede ser que está la temperatura normal entre 26 y 34 y me la muestra una sola vez y después ya no me va a mostrar nada,
Entonces, pues no voy a ver, si yo estuviese monitoreando ahí, pues no, pues necesito ver permanentemente que esa señal, esa alarma o esa indicación. Entonces, para esta situación, sí, no es necesario que nos borre y nos quede la pantalla negro, sino que por el contrario, nos indique qué es lo que está pasando. Ah, bueno. Sí, pues sí lo podría hacer, pero, pero no sería como para la situación, problema que nos están planteando, no sería pertinente. Por eso, porque necesitamos que nos esté mostrando qué está pasando con la temperatura de los huevos, si está normal, si está alta, si está baja. Y si me la muestra una sola vez y ya no me vuelve a mostrar, pues quedo como en las mismas. ¿Cierto? Sí, claro. Listo. Listo, profes. Entonces, avancemos. Vamos a ir entonces, estamos hablando de las evidencias, vamos a ir al taller. Vamos entonces a ir al taller, vamos a ver qué nos pide el taller de la unidad 2. Entonces, estamos acá y el taller de la unidad 2 es el de controlando el invernadero. El problema que se quiere resolver. El invernadero requiere un buen control de humedad y la temperatura. La microbit deberá poder alertarnos cuando las variables salen del rango ideal por medio de un pequeño arreglo de LED y sonidos, de forma que sea claro qué variable o variables salieron del rango. Adicionalmente, en cualquier momento se deberá poder consultar el nivel de temperatura o de humedad. La temperatura del invernadero debe estar idealmente entre 8 y 30 grados, entonces ellos nos están dando cuáles son esos límites, límite inferior y límite superior de la temperatura y también la humedad, 200 y 600 incluidos. Ese incluido significa pues que debemos colocarle menor igual o mayor igual, ¿cierto? En las condiciones. Según la entrada del pincero, yo también les aclaraba que el pincero para el ascensor de humedad no lo cambiáramos si lo cambiáramos para el pin 1, porque en el pincero, como estamos colocando sonido, el sonido de la microbit en la versión 1, que es la que vamos a tener y la que estamos utilizando, el sonido no viene interno, sino que hay que colocarle un parlante o adicionarle un parlante, una bocina pequeñita de las de electrónica para poder que nos muestre o ver reflejado el sonido. Y si yo ahí en el pincero y el simulador lo conecta por defecto en el pincero, entonces estaría diciendo a la microbit, aunque no me genera error, ella me ejecuta las instrucciones, pero yo no voy a poder hacer la variación de la humedad en el pincero y va a generar un conflicto, porque en el pincero está sacando el sonido, ¿cierto? En ese momento está configurado como una salida, pero también le estoy introduciendo un valor analógico de un sensor. Entonces eso físicamente no lo voy a poder hacer. O el pin es de salida o es de entrada. No lo puedo tener con las dos, que me cumpla con las dos funciones. Entonces en la simulación él me conecta por defecto el sonido al pincero y yo no lo puedo cambiar. Entonces lo que sí puedo cambiar es que el pin 1, por el pin 1, esta memoria las envías y la grabación, sí, profe. Por el pin 1 sí puedo colocar la humedad. Que la profe Rosalba nos pregunta que si esta memoria las envía, o sea, las grabaciones sí las puedo compartir, pero también les voy a compartir, les estoy compartiendo en el chat todos los programitas que hemos realizado. Listo. Entonces, por eso era por el pin 1 que lo cambiamos, no al pin 0, sino al pin 1. Bueno. Y acá nos da una información de utilidad y ya nos están dando aquí una ayuda, el mismo taller, porque nos están dando dos bloques con los cuales puedo consultar la temperatura o la humedad en cualquier momento. O sea, estos dos bloques que tenemos acá ya nos sirve para esta partecita que dice, adicionalmente, en cualquier momento se puede consultar el nivel de temperatura o humedad. Entonces voy a consultar cuánto está la temperatura, entonces presiono el botón A. ¿Cuánto está la humedad? Entonces presiono el botón B. Y eso me sirve para que en cualquier momento pueda consultar esas dos variables. O sea que aquí ya tengo medio problema resuelto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer los condicionales para cuando la temperatura y la humedad
cuando suban de la temperatura de 30 grados y de 600 la humedad, pues genere un arreglo de LEDs cada uno definía pues la manera que quisiera colocarlos y como dice que también debe haber un sonido, pues reproducir un sonido. Ahora, cuando suban esos valores o para cuando pasen del límite superior, que en este caso es o 30 grados y 600 el nivel de humedad, o para cuando bajen de 8 grados o de 200 el nivel de la humedad. Listo. Entonces pasemos a nuestro make-up y miremos cómo podemos avanzar. ¿Qué condicionales creen ustedes que podemos utilizar acá? ¿Podemos utilizar el mientras o podemos utilizar el condicional? Sí. ¿Cuáles creen ustedes que nos funciona mejor o que debemos Pues colocar ahí? yo utilicé, eso lo dejé como presionar botón B, el de la humedad, y le puse igual condicionales. Me parece que los condicionales, con los condicionales es más sencillo. Pues en teoría con los dos, con los dos debe funcionar. Si utilizamos un bucle mientras, ¿sí? Fíjese que ahorita en el ejercicio anterior lo hicimos utilizando o el bucle mientras o el condicional de lógica, ¿cierto? Con cualquiera de los dos debe funcionar. Hagámoslo con con el mientras por ahora, ¿sí? Entonces, eh, como ya estoy utilizando o tengo que utilizar dos variables, ¿cierto? Cuando tengo que utilizar dos condicionales, pero fíjense que los dos tienen unos límites, tanto la temperatura como la humedad tienen unos límites superiores y tienen unos límites inferiores. Si alguno de los dos sale de ese rango, la temperatura o la humedad, me debe generar la alarma. Y aquí es donde podríamos hacerlos independientes, o sea, por un lado decir mientras la temperatura, ¿sí? Y lo voy a colocar aquí en mientras la temperatura, eh, entonces esté más de, esté más de 30 grados, ¿sí? Ya un momentico, listo, 30 grados. Entonces voy a colocar un arreglo de LEDs que me represente que subió, ¿sí? Ya un momentico que se está como bloqueando. Entonces, voy a mostrar una flechita arriba, ¿no? Quiero colocar una flechita arriba para que me represente que subió la temperatura. O sea, una flechita al norte. Listo. ¿Sí? Aparte puedo hacer el el del sensor de humedad. Entonces, ya no es la temperatura y ya no es cuando esté más de 30. Es iguales, ¿no? Mayores iguales porque dice incluidos. Mayores iguales, sino que este ya sería mayores iguales de 600. Entonces ya no es la temperatura, sino es el sensor de humedad que venimos aquí avanzado. En avanzado tenemos los pines y en el pines está la lectura analógica, nuestro óvalo de lectura analógica que ya indica que en el taller que es el pincero, pero lo vamos a colocar en el pino. Entonces también que coloque la flecha. Y eso ya lo podemos ir simulando. Entonces, la temperatura está a menos de 21 grados, la lectura analógica del pin 0 también está, el pin 1, perdón, está en 0, ¿sí? Fíjense que está a menos de 600. Me quedó porque no le tengo el borrar pantalla, ¿no? En este caso, borrar pantalla, ¿dónde, en este caso, el borrar pantalla, dónde sería pertinente colocarlo?
¿Qué dicen ustedes, profes? Porque como ya una vez ya se subió más de 600 la humedad, ya me quedó la flecha arriba, pero ya me bajó la humedad, ya debería borrarse esto. Entonces voy a borrar la pantalla y cuando no esté en este ciclo, en este bucle, evaluando esta condición, o no entre en este bucle porque esta condición no fue verdadera, entonces el procesador está ejecutando las instrucciones que están por fuera de estos bloques, que sería borrar pantalla. ¿Sí? Si ya subió la lectura analógica del pin 1, está más de 600, está en 933, subió la humedad, me mostró la alarma. Pero una vez bajó, se borró. Y así pasaría con la temperatura. Una vez suba de 30 grados, nos mostró la alarma, y cuando ya bajó los 30 grados, ya se borró. ¿Sí? Bueno. Pero fíjense que yo estos dos bloques, estas dos instrucciones, como están, ¿qué tienen en común estas dos instrucciones? ¿Qué tienen en común? Este bucle mientras la temperatura y este otro mientras la lectura analógica, o sea, la lectura de la humedad. ¿Qué tienen en común estos dos bloques? Bueno, además del color verde que tienen las dos, ¿no? ¿Qué tienen en común en cuanto a instrucciones, en cuanto a bloques? ¿Qué están ejecutando las dos? La dirección de las flechas también. Exacto, la dirección de las flechas. Cuando suba la temperatura, me muestra la flecha al norte. Y cuando suba la humedad, me está mostrando la flecha al norte. O sea que yo me podría ahorrar un bloque de estos, ¿cierto? Porque si este sube o este sube, me va a ejecutar la misma instrucción, mostrar la flecha al norte. Entonces me puede ahorrar un bloque de una de estas condiciones, introduciendo en este primer bloque uno de lógica, una condición de lógica. ¿Y cuál sería esa condición, esa comparación? Una comparación booleana, ¿cierto? Sí, que sería con el operador o la temperatura. Si esta ya es verdadera, de una vez me muestra la flecha. O la otra condición. Si esta otra condición es verdadera, también me muestra la flecha. ¿Sí? No necesariamente, en este caso, no necesariamente las dos deben cumplirse para que esta instrucción, para que este hexágono sea verdadero y pueda ejecutar la flecha. Con cualquiera de estos dos, que ya sean verdaderos, o sea, que pasen de este valor, ya se ejecuta la flecha al norte. Y miremoslo, miremoslo. En este momento, ninguno de los dos valores está dentro de este condicional, entonces no es verdadero, está borrando pantalla. Si la temperatura sube de 30 grados, ya se activó, esto es verdadero, este condicional, este hexágono, y se pasa a ejecutar la flecha. Si yo bajo de 30 grados, sale de este bloque mientras y borra la pantalla. Ahora evaluémoslo con la lectura analógica del pin 1. Si subo de 600, me mostró la flecha hacia arriba, y si ya bajo de los 600, me mostró la flecha abajo. O sea, me está cumpliendo con la misma función que tenía utilizando otro bloque mientras. ¿Sí? Pero si ustedes me colocan como lo teníamos anteriormente, también es válido. No quiere decir que está mal. Aquí también está cumpliendo con la instrucción, está cumpliendo con las condiciones del problema, entonces así también está bien. ¿No? Recuerden que en programación tenemos varios caminos para llegar a nuestro objetivo, para cumplir con nuestra meta, ¿sí? Que buscamos con las habilidades del pensamiento computacional, pues ser más eficientes, y esa eficiencia, como les he venido comentando, pues se puede ver reflejada de cumplir con la misma tarea, con el mismo objetivo, pero con un menor número de instrucciones. Eso sería eficiente en programación. ¿Listo? Bueno.
Ahora, ya tenemos el de los límites superiores. Habría que hacer, pues, para cuando bajen de 8 grados y cuando baje de 200 el nivel de humedad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer, profe Esperanza? ¿Ya nos quedó más clarito? Ahí es donde yo tengo la duda. Yo creo que se coloca otro mientras ejecutar. Claro, sí, exacto. Tendríamos que colocar otro adicional, pero este ya entonces sería para Por los... fuera, ¿sí? Ah, Sí, tiene que ir por fuera, claro, porque este ya va a ser para otra condición diferente. Ya va a ser sí para otra está condición. baja. Y sería para el límite inferior. Entonces, si es de la lectura analógica del pin 1, entonces cuando ya sean menores, iguales, ¿a qué valor nos dice el problema? A 200. Entonces, cuando ya son menores iguales a 200, entonces ya no va a mostrar una flecha al norte, sino al sur, que me represente que bajó esa variable, o alguna de las dos variables bajó. ¿Sí? Y sin embargo, me faltaría otra condición, que sería ¿cuál? De la temperatura. La temperatura, exactamente. Ya la mostramos acá, que está como, a veces se me bloquea, listo. Pero no interesa que se coloque primero lo de la humedad y luego la temperatura o tiene que tener algún orden. No, no interesa, No no necesariamente. interesa, no necesariamente, no. No, no. Esto más respondería también a cómo tenemos el diagrama de flujo, ¿sí? Pero Ah, pues como no estamos partiendo del diagrama de flujo, eh, pues no interesaría en este momento. Listo, entonces la temperatura es menor a 8, ¿cierto? A 8 grados. Menores iguales a 8 grados. Y la flecha ya no sería al norte, sino que sería al sur, que es como si nos mostrara hacia abajo. Listo, ya tenemos ahí nuestras 4 condiciones. Miren, vemos qué más nos dice el problema. La temperatura, dice, debe poder alertarnos cuando salgan del rango ideal por medio de un pequeño arreglo de LED y sonidos. Habría que colocarle el sonido, de forma que sea claro qué variable o variables salieron de rango. Salieron de rango. Si yo quiero pronto que representar unos iconos para la temperatura, pues saco de básico y miro cuál quiero que sean los representativos para temperatura y lo mismo para la humedad. Bueno, pero probémoslo. En este caso, está en 21 grados, está en 21 grados, pero la humedad está menor que 200. Entonces, por eso ya nos está colocando la flecha hacia abajo. ¿Sí? Si yo subo la humedad, dame un segundito que se está como bloqueando la página. Bueno, pero en cuanto al programa, las condiciones, y si colocamos el condicional de lógica del sí y colocamos estos mismos hexágonos ahí dentro de esos condicionales, debe funcionar también, no debe generar inconveniente. ¿Sí me están escuchando, profesor? sí, señor. Sí, señor. Listo, listo. Listo, entonces fíjense que cuando está menor que 200, la humedad nos muestra la flechita hacia abajo. Pasó de 200 y cuando sube de 600 nos debe mostrar la flechita arriba. Listo, dejémoslo entre 200 y 600 para mirar la temperatura. La temperatura baja de 8 grados y nos muestra la flechita hacia abajo. Cuando está entre 8 y 30 no muestra nada, está normal, y cuando sube 30 está la flechita hacia arriba. Ya nos tocaría era agregarle los sonidos. Listo, entonces voy a compartir este es el de tortugas. ¿Alguna pregunta, profe Esperanza? ¿Ya quedó más claro? Pues de ahí va, ya, creo que sí.
Listo. Si quieren La lo primero alarma, discúlpame, la alarma, bueno, el sonido se coloca después de mostrar la flecha, ¿cierto? sí, sí. Pues no Y está alta. necesariamente lo pueden hacer antes o después de la flecha. No nos dice un orden Ah, ok. de, entonces no puede ser en cualquier orden. Para este caso, sí, nos dicen mostrar un arreglo de LEDs y un sonido. Entonces, pues dejémoslo en ese mismo orden que nos da la indicación. Nos dicen primero un pequeño, si mostrar el arreglo de LEDs y sonidos. Entonces, pues, aunque no sería, digamos, no es indispensable definir el orden, pero pues por lo que dice el problema, pues mostrémoslo así. Primero la flecha y después en este caso pues yo definí una flecha, ¿no? Ustedes pueden decir, no, aquí yo no voy a mostrar una flecha, sino voy a mostrar una carita feliz, o voy a mostrar una X, o un chulito, bueno, lo que ustedes consideren. Y después el del sonido. Y recuerden que tocaría agregar tocaría agregar esta otra parte que tenemos en el problema, que poder consultar la temperatura y la humedad en cualquier momento, y eso lo estamos haciendo al presionar el botón A o al presionar el botón B. Tendrían que agregar a ese programa estos dos bloques. Y aquí en la lectura analógica del pincero le cambiamos al pin 1. ¿Sí? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué otras preguntas tenemos hasta este momento, profe, de estos de la unidad 2? De estos talleres, y bien, ya con estas otras indicaciones, con estas aclaraciones, profe Magda, profe Lisset, profe Carlos, profe Diana, bien, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Ya nos está quedando más claro? Sí, señor. Sí, Bien, profe. listo. Listo, bueno, pasemos a la unidad 3. Iremos de la unidad 3 y qué nos dice en las evidencias de la ficha y en el taller. Bueno, nuestra ficha de la unidad 3 entonces se llama expedición espeleológica. Aquí ya, bueno, aquí nos hablan en esta conceptualización de los bloques, de los bucles infinitos, como es para siempre, y dentro del para siempre podemos entonces colocar otro bucle ya finito que responde a la condición, y ya también lo vimos, el ejecutar, ¿cierto? El mientras ejecutar. Entonces aquí nos hacen un repaso, también nos hablan de los condicionales. Entonces todo este repaso, esto es un poco más de seguir trabajando en esos condicionales. Y aquí tenemos el ejercicio de las direccionales de la bicicleta, conectadas manos a la microbit. En desconectadas está lo del laberinto, que si ustedes me suben evidencia de foticos realizando esta actividad, pues tienen un puntico. Y los 20 puntos van a estar en conectadas manos a la microbit, y otro punto adicional por aplicando lo aprendido, y otro punto adicional para ir más lejos. Pero todas estas actividades parten de esta de manos a la microbit, o sea que hacer esos otros dos va a ser muy fácil, ¿sí? Porque tienen como base esta de conectadas manos a la microbit. Entonces aquí lo que nos dice es que el dispositivo debe funcionar de la siguiente manera. Cuando presionemos el botón A, la microbit deberá mostrar una luz direccional a la izquierda parpadeando. Acá es importante cómo simular ese parpadeo, como las luces, las direccionales de un carro, ¿cierto? Entonces, prenden, apagan, eso es el parpadeo. Entonces, en la microbit debemos programar ese prender, apagar, ¿sí? Prender, apagar, prender, apagar. Bueno, cuando se presiona el botón B, entonces la direccional va hacia la derecha, parpadeando también. Y cuando se presionen los dos botones, A más B, va a mostrar un icono representativo o a indicar que está frenando. Listo. Nos dan aquí una parte del programa. Entonces dicen,
dentro de un bloque para siempre vamos a colocar un condicional. Si el botón A está presionado, entonces nos va a mostrar la flechita apuntando hacia la izquierda, quiere decir que va a girar a la izquierda, pero aquí no está parpadeando, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, programar hay que programarlo en MakeCode, ahora programar el resto para el funcionamiento. Cuando se incluya la condición A más B, aparece el tercer botón, listo. Pues bueno, hagámoslo aquí rápidamente. Entonces tenemos nuestro para siempre. Este borrar pantalla lo vamos a dejar. Vamos a pasar esto acá. Pasar esto acá. Vamos a dejar el borrar pantalla, que lo tiene por aquí abajo en la ficha. Y vamos a colocar el condicional, ¿cierto? Si tenemos el botón A presionado, el botón A es una entrada. Y recuerden los micrófonos, por favor. Voy a cerrar el micrófono para que no nos genere interferencia. Listo. Si tenemos el botón A presionado, entonces esto es una variable booleana, está presionado, no está, está encendido, está apagado, verdadero o falso. Entonces nos va a mostrar la direccional hacia la izquierda. Tenemos un arreglo de LEDs. O en este caso, hagamos lo siguiente. Voy a mostrar una flecha en sentido, ese sería oeste, creo. Vamos a mirar. Entonces probémoslo. Vamos a simularlo. Cuando presionemos el botón A, sí, nos va a mostrar a la izquierda, pero tiene que estar parpadeando. Ese parpadeando, ¿cómo lo hacemos? Prender, apagar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo será eso? ¿Cómo creen ustedes que será eso? Pues apagar es que todos los LEDs estén aquí apagados, ¿cierto? Y luego, otra vez, prender, apagar. Prender, apagar, ¿sí? Listo, miremos a ver si ahora sí nos hace el parpadear. Ese es el parpadeo, ¿cierto? Prende y apaga. No está presentando, ¿no? ¿No están viendo Makeup? Ya lo coloco otra vez. No, profe, estamos viendo la ficha. Perdón, perdón. Listo, gracias, profe. Listo, ahora sí. Entonces tenemos aquí en Makeup lo que lo que les estábamos viendo dentro de nuestro bloque para siempre. El borrar pantalla lo colocamos aquí por fuera del condicional. Sí, fíjese, está por fuera. Dentro del condicional entonces tenemos, sí, el botón A está presionado, entonces va a mostrar una flecha al oeste, que es una flecha en nuestra micro, una flecha a la izquierda, y después apaga los LEDs, muestra otra flecha y apaga los LEDs, y eso está simulando, con eso estamos simulando el parpadeo, ¿cierto? Entonces cuando presionemos el botón A, vamos a simularlo, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Y ese sí es un parpadeo, ¿cierto? Listo. Ahora tendríamos que, cuando presionemos el botón B, muestre la flecha parpadeando a la derecha. Y cuando presionemos los dos botones, A más B, entonces muestre una señal de pare. ¿Sí? Esta es la de conectadas manos a la microbit de la unidad 3. ¿De este hay alguna inquietud? ¿Cómo haríamos el de a la derecha? ¿Cómo haríamos a la derecha? ¿Qué colocaríamos entonces? Cuéntenme, ¿cómo lo completamos? Profe Carlos, profe Lisette.
¿Cómo haremos para cuando oprimamos el botón B, gire y nos muestre una direccional a la derecha? Una flecha a la derecha. Duplicando y cambiar flecha al este. Sí, puede ser una opción. Entonces dupliquemos este condicional, lo colocamos a continuación, no dentro del anterior, sino a continuación. Sí, fíjense que aquí tenemos el botón, el condicional anterior, y este está independiente. Ya no es botón A, sino botón B, y la flecha sería al este. Listo. Como dijo el profe Carlos, vamos a probarlo. Entonces, cuando presionemos el botón A, va a girar a la izquierda. Cuando presionemos el botón B, va a girar a la derecha. Listo. Y cuando presionemos A más B, podemos seguir con lo que nos dijo el profe Carlos. Dupliquemos este. Y lo colocamos a continuación del condicional anterior. Y ya no es, ya es A más B. Ya no sería una flecha porque pues qué flecha nos podría indicar de que está parando. Entonces quitemos la flechita y mostremos en los LEDs. En esa, profe, yo hice como un cuadro reduciéndose. Sí, no habría problema, bro. Bueno, nos va a mostrar mejor una X del icono. Entonces mostremos aquí una X, pero recuerden que sí debemos encender, apagar, encender nuevamente. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos funciona. Ya tenemos el botón A más B, ¿sí? Pero fíjense que aquí no me está generando, cuando presiono A más B, me está generando son direccionales. Entonces, este no me está funcionando como bien. Hagamos una cosa, llevémoslo al inicio del para siempre. Que sea el primer condicional que evalúe el programa, ¿no? Porque él como va de manera secuencial. Entonces, si genero A más B, me genera las X. Si genero B, la direccional a la derecha y a la direccional a la izquierda. ¿Sí? Recuerden que en el diagrama de flujo que tenemos de este ejercicio, la primera condición que nos muestra es A más B, y es por eso. Es por eso, porque pues, si lo cogamos al final, la microbit lo que hace es como confundirse. Entonces, lo que nos ejecuta A más B es como si el procesador como que se confunde y toma A primero o B primero, entonces trata de mostrar esas direccionales primero y no el símbolo que estamos representando como pare. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta. Bueno, voy a compartirles este que se va a llamar direccionales de la bici. Listo. Bueno. Voy a compartir por el chat. Listo, por el chat está también ya el ejercicio. Vayamos nuevamente, voy a mirar acá en la ficha, cuál sería lo siguiente. Lo siguiente es trabajar con el acelerómetro de la microbit. O sea, es representar estas mismas direccionales, pero con el acelerómetro.
porque el acelerómetro tiene la posibilidad de decirnos la microbit hacia dónde está inclinada. ¿Sí? Entonces, si la microbit está en posición horizontal, vamos a asumir que la de la bicicleta está en línea recta, no va a girar a ningún lado, pero si yo empiezo a girar la microbit, es como si la bicicleta estuviese también cambiando de sentido, y cuando genere esa inclinación, entonces nos represente la direccional. Bueno, entonces, ¿cómo sería eso? Nuestro acelerómetro es en una entrada porque es un sensor, ¿cierto? Está sensando ese movimiento y hacia dónde es el movimiento. Entonces aquí tenemos un sí agitado, ¿sí? Pero dentro de este sí agitado tenemos las posibilidades de tener, está agitándose la microbit, está el logotipo hacia arriba, está la pantalla hacia arriba, está inclinada hacia la izquierda la microbit o está inclinada hacia la derecha. Entonces yo puedo cambiar de esas opciones, ¿no? Si el logotipo está, o la pantalla está hacia arriba, digamos, va en línea recta, está horizontal la microbit, ¿cierto? Y ahí es porque va en línea recta. Y incluso en la ficha nos muestra, en aplicando lo aprendido, que cómo puedo utilizar si está agitado, este bloque, si está agitado, o que lo utilice para colocarlo en las direccionales de la bicicleta, ¿sí? En aplicando lo aprendido. Entonces, puede ser, si hagámoslo como si fuese a girar, si está inclinado hacia la derecha, y ese lo teníamos era con el botón B presionado, entonces copiamos esto, sacarlo por acá. Bueno, sí, tocó uno por uno. Entonces, duplicamos este y lo llevamos a donde tenemos, si está inclinada hacia la derecha, entonces nos muestre la flechita, ¿sí? ¿Y cómo va a hacer eso? Entonces vamos a la microbit y fíjense que yo desplazando el cursor sobre el mouse, sobre la microbit, ya puedo ver la flechita, si está inclinada, ¿cierto? Pero tendría que colocarle, como está dentro de este para siempre el borrar pantalla, y nos lo está borrando inmediatamente. Voy a quitar un segundo borrar pantalla, van a sacar estos bloques de acá. Si está inclinada hacia la derecha, entonces ya nos queda la flechita, ¿cierto? Listo. Ahora, si está inclinada hacia la izquierda, entonces nos muestra la flechita ya no en este, sino en oeste. Entonces, este o este. Está para acá, está para allá. ¿Sí? Y nos faltaría el de colocar, para cuando vayan en posición horizontal, colocarle, bueno, podemos colocarle una flecha hacia el norte, ¿cierto? Si está el logotipo está hacia arriba, entonces que nos muestre una flecha hacia el norte. Vamos a revisar. Ahí va en línea recta, aquí va a girar a la derecha, aquí va en línea recta, aquí va a girar a la izquierda. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar por aquí ahora. Voy a compartirles direccionarles bici agitado. Y el próximo viernes podríamos tener una sesión adicional de nivelación para trabajar
lo siguiente, lo que nos queda pendiente, incluso hasta la unidad 4 también, ya que salimos de esa, de esas sesiones de unidad 4 el viernes en la mañana. ¿Listo? Ya les voy a compartir aquí por el chat este último ejercicio. ¿Alguna inquietud hasta el momento, profes, de esto que trabajamos el día de hoy? No, profe, gracias. Listo, listo. Tengan ahí esos enlaces, repásenlos. Ya cuando los terminen, entonces pásenlos a los documentos, súbanlos a la plataforma. Es importante porque si no, no puedo registrar la calificación y no está entregada la actividad hasta que no se coloque. Entonces, terminemos de hacer esas actividades y quedo muy atento a cualquier inquietud. El viernes a las 5 hacemos una sesión de nivelación nuevamente y terminamos de completar lo que nos quede pendiente. Cualquier cosita, quedo atento ahí por el chat y ya les coloco en el grupo de WhatsApp la asistencia. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta, es muy cortica. Listo, ¿no? Tranquila, profe, cuenten. Resulta que yo estaba haciendo una de las actividades de la unidad 3, ¿sí? Sí, Y 3 estaba haciendo lo del dado, ¿sí? el taller. Pero, el taller, sí. Pero resulta que cuando yo puse el arreglo de LEDs con los punticos y toda la cuestión cuando está el dado, pero cuando yo digo mostrar número, escoger un número entre el 1 y 6, digamos, yo agito la microbit. ¿Cómo hago para que o sea, para que después de que escoja ese número al azar, me quede un número fijo? Listo. Su merced tiene el enlace de ese que está trabajando, lo comparta aquí por el chat y lo colocamos acá a ver Listo. qué es lo que de pronto está fallando. Vamos mirando. Entre todos miramos de una vez. Listo. Ya, ahí está. Profe, yo también estoy trabajando con ese mismo unidad, con ese mismo ejercicio. Y pues yo no sé si nosotros le decimos mostrar número y escoger al azar, pero ¿cómo comparo de que se guarde ese número que él escogió para poderlo comparar y mostrar el LED? Entonces sí me gustaría que pudiera mostrar el ejercicio de la compañera a ver si podemos resolverlo entre todos. Claro, claro, profe. Pero, profe Lizeth, por el chat aquí a la reunión. Ah, por el chat de la reunión. Sí, sí. Si quiere borre el que elimine el que está en el grupo, por favor. Listo, listo, profe. Ya lo miramos entonces, miramos y avanzamos en ese del dado. Su merced misma lo menciona algo muy importante. ¿Cómo coloco esa condición? Entonces fíjese que ahí ya estamos hablando de un condicional. ¿Sí? Y ese condicional es el que nos va a decir, dependiendo de ese número al azar que se obtenga, entonces cómo lo voy a representar, si es igual a qué número. Ya lo miramos acá sobre el de la profe Lizeth, pero váyanlo pensando por ese lado. ¿Sí? O sea, Porque es que además digamos que tampoco puedo lograr que al agitarse me muestra un número, el 3, y me muestra todos los arreglos de LEDs, pero no queda en uno solo. Y me muestra el número 3, pero como número, no como los lados de un dado, ¿sí? listo, sí. Ya lo coloco aquí en pantalla. Exacto, también dijo algo muy clave, como los lados del dado. O sea, los números del 1 al 6 que se representan en un dado no son el número 1, el número 2, ¿no es cierto? ¿Cómo son? Que el número 1, ¿cómo lo representa? Pues con el puntico, o los 2 puntos, o los 3, bueno. Exactamente, o sea que tendríamos que colocar una condición para cuando esté un número 1
Entonces, eso sea igual, cuando sea igual a un número 1, entonces debe mostrar es un puntico, un arreglo de LEDs que represente un puntico. Y eso es lo que estamos diciendo ahí. No Espérame, se ve profe. tu pantalla. No, ya la coloco. Es que se me... Es que esa es la pregunta, profe, o sea, ¿cómo guardamos o una variable o cómo guardamos ese número al azar que él tomó para poderlo comparar y que muestre el arreglo de LEDs que le corresponde? Exacto, con Queda condicionales. un condicional, porque pues si uno coloca así, si este número es igual a este número, pero yo cómo tomo el número que él muestra al azar. Listo. Ay, espéreme, profe, que no lo logro identificar acá dentro de las posibilidades que tengo acá. Listo, ahora sí. ¿Por qué no me sale? Voy a cerrar este. Para que me quede el que me envió la profe. Es este. Listo. Este es. Bueno, entonces, ¿qué nos está haciendo acá la profe? Cuando se agita la microbit, va a mostrar un número al azar entre 1 y 6. Y luego nos está mostrando el 1, nos está mostrando el 2, ¿no? El 3, el 4, el 5 y el 6, pero no le está colocando los condicionales. O sea que él nos va a mostrar un número al azar. Vamos a reproducir eso, ¿cierto? Vamos a simular. Entonces se agita la microbit, muestra un número al azar, muestra el 1, borra la pantalla, muestra el 2, o sea, le está ejecutando todos estos bloques sin ningún condicional. Entonces, ahí es donde está el inconveniente. Entonces, esto bueno, no estaría por acá. Tenemos que colocar los condicionales, ¿sí? Entonces, si no hay condicional, pues no nos va a poder hacer esa comparación. La comparación tiene que hacerla utilizando un condicional. Vamos a ir a lógica, vamos a sacar nuestro bloque de condicional. ¿Y dónde voy a hacer la comparación? En el hexágono. En el hexágono, ¿qué es lo que voy a comparar? Voy a comparar el número al azar con el número que me está mostrando el dado. O sea, el número que yo saco al azar del dado, ¿cierto? Cuando agita la microbit, ese número al azar que me está colocando, cuando se agita la microbit, si ese número al azar es igual a 1, entonces, si este número al azar es igual de entre el 1 y el 6 me obtengo cuando se agita la microbit, es igual a 1, entonces pues me debe mostrar lo que representa el número 1 en el dado, ¿cierto? Profe, yo lo intento hacer así, esa era la opción que yo estaba tomando, pero cuando yo coloco el escoger al azar, me aparece en rojo. Me parece un error, o sea, yo lo coloco tal cual tú lo estás colocando, así era la idea, pero apenas yo inserto escoger al azar, me aparece de una en rojo. Debe ser, profe, que no está colocando este hexágono. Este hexágono tienen que colocarlo, o sea, está así, ¿cierto? Ahí en ese Sí. verdadero debe ir un hexágono para yo decirle cuál es la condición y de esa condición cómo va a ser, si es igual, si es mayor, si es menor, si es diferente. Entonces, esa condición es que si el número que está al azar entre 1 y 6 es igual a 1, entonces me muestre un puntico que representa un 1 de un dado. Sí, sí, ¿Sí? profe,
yo coloco ese porque ese está en lógica en comparación, que es el que aparece en las comillitas. Y ese es el que yo coloco allá arriba en sí verdadero. No, de las comillitas no. Coloque este primerito, cualquiera de estos dos primeros. Ah, Debe ser por entonces, eso. Sí, claro, sí, ya, profe, ese era el error. Ese era el error. eso es. Tenía la Entonces, idea, pero no me daba, por eso el que ahí era donde me generaba el error. el de las comillitas es para Es un caracteres. texto. Sí, para textos, exacto, para textos. Perdón, era para número. Listo, entonces aquí cuando yo agite la microbit, pues por ahora le tengo una sola condición. Entonces solamente cuando el número al azar dio 1, pues me va a colocar, y ya me lo colocó ahí, ¿cierto? Ahora tendría que colocar el resto de condiciones. ¿Cuántas me faltarían? 5. 5. 5 Ah, es condiciones. duplicar el mismo bloque. Sí, ahí le entendí, profe, exacto. Sí, lo coloco aparte, ¿no? No lo coloco dentro de la primera condición, lo coloco aparte, fuera de, independientes, todas las condiciones son independientes. Y aquí ya no es 1, sino 2. Entonces ya no muestro un puntico, sino 2 punticos. No sé, el dado está así, no, creo que si en el dado está así o está acá, no recuerdo. Pero bueno, son 2 punticos. Listo. Entonces vamos a probar. Ahí ya nos cayó en 2, nos mostró 2, nos mostró 1, nos mostró 2. ¿Sí? Y faltarían los otros. Ese es el del dado. Voy a compartirles nuevamente por acá, por el chat de la reunión. Listo, profe. ¿Qué otra duda tenemos ahí de la unidad 3 y de una vez la abordamos? Otra inquietud. Profe, es que, profe, no sé si yo estoy bien, pero aquí donde dice U3, evidencias de F3, bueno, 20 puntos. Yo pensaría o pensé que ahí había un archivo guía como en las anteriores, una ficha como en las anteriores unidades para desarrollar y no encuentro ninguno. Sí, no, ahí no hay porque a partir de la unidad 2, pues la instrucción es que si colocamos evidencias de todas las partes o de las partes que vayamos a colocar evidencias de la ficha, de trabajo en la ficha, entonces crear unas carpetas, cada carpeta que tenga un nombre de esa parte de la ficha que se trabajó y esas colocarla en una sola carpeta para ser comprimida y subir ese archivo. Pero también lo pueden colocar en un documento Word normalito y en ese documento Word colocan como título los nombres de las partes de la ficha, entonces conectadas, desconectadas, conectadas manos a la microbit, para ir más lejos y aplicando lo aprendido y para ir más lejos. Y en cada uno de esos espacios colocan las evidencias, los enlaces de los programas y las foticos de las que trabajaron, ¿sí? Y ese documento en Word lo suben ahí en plataforma. Es más viable como por ese lado, por el documento en Word. Entonces no necesariamente tendrían que seguir como un documento que esté ahí como referencia, sino que ustedes pueden en un documento en Word generar esos espacios y colocar las evidencias de trabajo de cada una de las partes de la ficha. Las de los 20 puntos están de las de manos a la microbit, son por evidencias de trabajo de esa ficha, de esa parte. Y si trabajo desconectadas, no con los estudiantes, sino el docente desarrolló esas actividades conectadas y colocó las evidencias, un puntico adicional. Si desarrolló la parte aplicando lo aprendido, otro puntico adicional y lo mismo para ir más lejos. O sea que tendríamos la posibilidad en las evidencias de la ficha de cada unidad tener hasta 23 puntos. 20 por las de manos a la microbit y 3 por las otras actividades.
Sí, Esto con respecto a las guías de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿verdad? de las evidencias de la ficha, de la unidad 2, 3 y 4, porque la uno sí traía un documento ahí de base. Listo. Gracias, profe. Listo, listo, profe. Y el taller, los talleres sí tienen sus documentos de orientación ya definidos, eso sí los trae cada unidad. Sí, es más fácil en un documento en Word porque cuando los comprimidos, pues a mí es un poquito más de tiempo porque tengo que descomprimir, revisar carpeta por carpeta, mientras que si en un documento en Word está todo ahí, yo ya voy revisando y voy mirando si está, no está, y listo, salió. Coloco el registro de la valoración y ya. Entonces, mejor es así, no en documento en Word. Usted mismo, documento en Word, le coloca los 4 partecitas, los 4 títulos y las enlaces y foticos y listo. Listo, mis profes, cuéntenme, ¿algo otra inquietud de pronto de unidad 3, de taller de unidad 3 o evidencias de unidad 3, profe Lisset? No, profe, ya, sí me faltaba eso. Listo, ya es muy importante que ustedes también se escuchen porque a veces uno dentro de lo que uno también dice y menciona el problema y para palabras clave, ¿no? Que ese sí, sí pasa, sí, si ese es un número 1, entonces, ¿qué me va a mostrar? Ahí en esas mismas palabras está diciendo que es lo que debe utilizar. Sí, el sí es un condicional. Si pasa esto, si esto es igual a esto, entonces el igual esa comparación la debo colocar aquí en este hexágono, bueno. O sea, ahí ya uno también puede ir identificando qué es lo que debe hacer, cómo representar eso en instrucciones en MakeCode, cómo decirle a la microbit que lo haga mediante qué instrucción, ¿sí? Entonces también es muy importante poder ya ir, bueno, si pasa esto, si estoy haciendo esto, si debe hacer esta otra situación, si debe hacer esto, entonces son condicionales. Listo, yo cojo mis condicionales y empiezo como a elaborar el programita. Listo, mis profes, ¿alguna otra inquietud? Por el Cualquier cosita. momento, no, señor. Sí, listo, mi profe, no, tranquila, cualquier inquietud quedo atento por el WhatsApp, por el interno y el viernes o el sábado, que de pronto horario les queda más fácil el viernes o el sábado en la mañana, el viernes en la tarde o sábado en la mañana para hacer otra nivelación. ¿Ustedes qué dicen? El viernes. Mejor el viernes en la tarde por si nos salen más duditas, aunque la próxima semana yo creo que también vamos a tener sesiones de nivelación, pero pues entre más rápido avancemos y entreguemos las actividades en plataforma, mejor. Que de pronto nos confiamos en la otra semana y ya no, pasa algo, ya se acaba el paro, bueno, y entonces mejor de una vez ir entregando. Sí, profe, es que el problema yo pensaría, en mi caso, por ejemplo, es el tiempo. Sí, Sí, es muy poquito tiempo para desarrollar todas las actividades. sí, ¿el profe en qué unidad va? Pues voy a comenzar con la 3. Comienzo Ah, ahora no, ese archivo. no, ahí estamos bien. Ahí estamos bien porque tenemos hasta de este viernes en 8, digamos que esta semana quedemos en unidad 3 y que pues la otra semana avancemos en la unidad 4, que ya hacemos las sesiones esta semana de unidad 4, pero pues nos queda más pendiente desarrollar las actividades, ¿no? Ahí estaríamos bien, profe. Recuerden las evaluaciones de plataforma, ¿no? Recuerden también porque esas tienen harta puntuación también. Los 2 cuestionarios que tienen cada unidad, que la unidad 4 tiene un cuestionario final. Entonces ahí también vamos a gastar nosotros tiempito. Bueno. Listo, mis profes. Muchísimas gracias. Profe, Sí, una pregunta. Hoy en el chat, ¿hasta qué horas tú vas a estar pendiente? pues por el interno, profe, me podría consultar, ¿no? ¿No? En cualquier momento, pues yo trato desde que no sea muy tarde, desde que ya no esté frente al ¿Antes de las computador. 8? Sí, claro, Ah, porque bueno, incluso listo. he Sí, hablado es con que profes estoy 9, 10 de la trabajando noche. en la unidad 3 y no quiero parar para poder terminarla. Hágale, profe, listo, no, hágale, tranquila, no, 9 de la noche está bien todavía, yo todavía me muero aquí otro ratico. Sí. No, que usted también tiene cosas que hacer. Sí, profe, no, aquí me dan las 9, 10, 11.
Entonces, Ah, con profe hemos trabajado, o me han escrito, desde que yo esté frente al computador, pues de una vez, y cuando si no puedo respondo ya es porque si ya apagué y ya toca hasta el otro día. Pero desde que yo Ah, esté ahí, bueno, pues listo. ahí vamos avanzando de una vez. Listo, profes, entonces los dejo para descansar un ratico y entonces yo creo que el viernes en la tarde hacemos otra sesión de nivelación para algunas otras inquietudes. Y sin embargo, mañana a las 4 de la tarde tenemos la sesión de unidad 4 y el viernes a las 8 de la mañana. Listo, profe, sí, señor. Bueno, Listo, profe, bueno. muchas gracias. Listo, Muchas profe, muchas gracias. gracias. A ustedes, Muchas profes, gracias. que descansen con mucho gusto, bueno, que descansen y Bueno, quedo atento. bueno. Bueno, profe, muchas Buena gracias por noche, buena noche a Buenas todos. noches. Feliz Ah, noche ¿ya para todos. envías la asistencia? Ah, sí, ya la coloco en el grupo de WhatsApp. Gracias, profe. No, a ustedes, a ustedes.